Vale, ok. Bueno, pues como les decía, bueno, me van a permitir que les tutee porque no me sale hablar en usted, así que me voy a dirigir a vosotras y a vosotros hablándoos en estos términos. Y antes de empezar el curso, me gustaría agradecer a toda la academia y en especial a las personas que han hecho posible la organización de este curso por darme la oportunidad de poder contaros cuál es la experiencia española y en particular de la Cámara de Contos de Navarra, institución en la que, como ya se ha dicho, soy auditora desde el año 2008 y en la que hemos profundizado en lo que llamamos auditoría de desempeño o auditoría operativa. Antes de empezar con los casos prácticos, os voy a dar unas pequeñas pinceladas de lo que probablemente ya las conocéis, pero bueno, quiero que nos situemos para entender luego mejor y seguir un poco mejor la lógica de los casos prácticos que os quiero contar. Entonces, como ya sabemos, la auditoría operativa o de desempeño, sus principales objetivos, que ya están recogidos, como conoceréis, en las ISAIES 300, 3000 y 3100, que son las normas de auditoría autorizadas para el sector público, en España se desarrollaron en unas guías, en las guías de todos los órganos de control externo que nos dedicamos en todas las regiones de España a fiscalizar la gestión del sector público. Se desarrollaron un poquito en las guías 3000, en la 3910 y 3920, que las podéis consultar en la página web de la Cámara de Contos de Navarra y al final de la presentación os dejaré el enlace por si las queréis consultar. Esta presentación yo también la facilitaré, ya la he facilitado, pero bueno, espero que os la hagan llegar a todos para que no sea necesario que cojáis apuntes y estéis atentos al desarrollo de la misma y luego podáis plantear las dudas que os hayan podido surgir. Entonces, como os comentaba, los objetivos que se plantean en estas guías de la auditoría operativa son, en primer lugar, contribuir de una manera constructiva a la gestión del sector público basada en los famosos principios de la triple E de economía, eficacia y eficiencia, entendido para ver si hemos conseguido alcanzar los objetivos propuestos con la política pública concreta, con el desarrollo legislativo o con lo que estemos auditando, fiscalizando, si se ha hecho de una manera económica, es decir, de la manera más barata posible y si todo esto lo hemos conjugado a través del principio de eficiencia. Asimismo, otro objetivo fundamental de este tipo de auditorías es promover la transparencia para mostrar a la ciudadanía, que al final son los últimos destinatarios del trabajo que realizamos, y al resto de partes interesadas en cada caso, una visión desde otra perspectiva de la gestión y de las decisiones adoptadas. Y, finalmente, intentar mejorar la conciencia o desarrollar esa conciencia en la responsabilidad, en la gestión de los responsables del diseño de las políticas públicas, tanto ya sea de desarrollo normativo o como el resto de decisiones que podamos estar auditando. Tenemos que ser conscientes que no estamos cuestionando decisiones políticas ni la elaboración del poder legislativo, pero sí vamos a examinar si han existido deficiencias técnicas en dicha gestión o en dichas leyes y reglamentos a la hora de elaborarlas y a la hora de aplicarlas. Entonces, bueno, por situarnos un poquito, los que tenemos igual un perfil más auditoril o venimos de esta rama, este tipo de auditorías, desde luego, como ya sabréis, no tiene nada que ver con las auditorías financieras al uso. Los objetivos, como hemos visto, los de la auditoría operativa, son este enfoque de ver si las actuaciones de los organismos se han realizado de acuerdo con los principios mencionados. La auditoría financiera, por su parte, como ya sabemos, evaluar si las operaciones financieras se han realizado de acuerdo con la legislación vigente y si las cuentas y estados financieros reflejan la imagen fiel. Como podréis suponer, el campo de actuación obviamente es completamente distinto. La auditoría financiera vamos a examinar la contabilidad y transacciones financieras, mientras que la auditoría operativa analizamos políticas públicas o programas, actividades, funciones, etcétera, con lo cual la base académica y experiencia relevante que necesitamos es distinta. En el caso de la auditoría financiera necesitamos más conocimientos propios de contabilidad y derecho, mientras que en este tipo de auditorías necesitaremos estar más especializados en economía, ciencias políticas, sociología, etcétera.
Con lo cual, ¿esto a qué nos lleva? A que tanto los métodos como los criterios de auditoría que vayamos a aplicar y como los propios informes que vayamos a redactar como resultado de nuestro trabajo, en el caso de la auditoría financiera, estén mucho más estandarizados, mucho más sujetos a unos estándares y protocolos, mientras que en el caso de la auditoría operativa o desempeño, como veremos a continuación en los casos que os voy a presentar, varían, estas cosas son variantes en cada fiscalización, están abiertos al juicio profesional de los miembros del equipo de auditoría y todo esto desemboca en que los propios informes, su estructura y contenido varíen dependiendo de los objetivos de la auditoría. Y con todo esto, ¿cuál es el proceso de la auditoría operativa? ¿Qué fases tenemos que seguir o al menos qué fases son las que seguimos aquí en España y más en concreto en Navarra? En primer lugar, una parte fundamental es saber a qué problema queremos analizar o qué objetivo global queremos auditar. Ese objetivo que sea, por supuesto, relevante para la sociedad, que sea de candente actualidad, que sea oportuno en el tiempo, lo vamos a subdesarrollar en distintos subobjetivos formulados en forma de preguntas, como veremos a continuación en los casos prácticos, a los que asociaremos distintos criterios de auditoría para intentar dar respuesta a dichas preguntas. Para dar respuesta a esos criterios, utilizaremos distintos métodos en los que ya veremos que será muy importante, y lo recalcaré muchas veces, la disponibilidad de la información y de los datos, porque sin datos ni información no somos nada en ningún caso, pero en este caso, en los casos de auditoría operativa, aún menos. Con ellos intentaremos obtener la evidencia adecuada, esto como en cualquier proceso de auditoría que estemos realizando, para llegar a unos hallazgos adecuados que nos permitan alcanzar unas conclusiones, pero siempre, como os he comentado, con el juicio profesional de los miembros del equipo de auditoría. Entonces, dicho esto, que sin más eran, como os digo, unas breves pinceladas para que nos situemos en qué son este tipo de auditorías y un poco el esquema que vamos a seguir, os voy a presentar dos casos prácticos, porque no me da tiempo a más de todos los informes que he hecho de auditoría operativa, que como ya han mencionado, han estado centrados la mayoría en cuestiones relacionadas con el empleo y en cuestiones realizadas relacionadas, mejor dicho, con cuestiones sanitarias. Y, en primer lugar, el primer caso que os quería contar está relacionado con el empleo. Es decir, nos planteamos que uno de los problemas, de las principales preocupaciones de la sociedad, es el paro, es decir, el no tener un trabajo para poder subsistir en nuestra vida cotidiana. En España la tasa de paro está cercana al 14% y para intentar paliar este problema, todos los gobiernos de todas las regiones en las que se divide España, y Navarra, por supuesto, región a la que pertenezco yo, no fue una excepción, y se intentaron diseñar desde hace mucho tiempo ya distintas subvenciones para intentar incentivar el empleo. Y en concreto, intentando analizar ese objetivo global, nos fijamos en dos subvenciones más pequeñas, por no abarcar, porque es imposible abarcar muchas cosas a la vez, y nos fijamos en concreto en dos subvenciones, unas destinadas a la contratación en entidades locales, en ayuntamientos de municipios, y otra destinada a la contratación de personas recién graduadas o recién licenciadas en la universidad o en otros tipos de estudios superiores y que tienen un acceso al mercado laboral un poquito más complicado porque no tienen experiencia profesional y, en todo caso, ambas subvenciones, tanto las dadas a ayuntamientos para contratar a gente pertenecientes a colectivos un poquito desfavorecidos o las otorgadas a empresas para contratar a este colectivo fundamentalmente formado por jóvenes que no tienen experiencia laboral y con lo cual su acceso al mercado es a priori un poquito más complicado. El objetivo final de estas subvenciones era mejorar la empleabilidad de las personas, mejorar su desarrollo personal y profesional y favorecer su inserción sociolaboral. Con lo cual, lo que nos planteamos
fundamental, el objetivo fundamental, que ya veremos luego en cuáles lo desarrollamos, fue si estas ayudas habían sido eficaces y eficientes para incentivar el empleo. Por situaros un poco, os doy 4 datos de estas subvenciones, las otorgadas a municipios, bueno, a los ayuntamientos de los municipios en el periodo analizado, que fue desde el 2017 a 2021, se gastaron 22 millones de euros en los que se otorgaron estas ayudas a una media de 200 ayuntamientos al año que contrataron a unas 850 personas cada año de media. Y por el otro lado, las otras subvenciones, las destinadas a empresas para contratar al colectivo juvenil recién graduado, por así decir, alcanzaron en el periodo analizado entre 9 y 10 millones de euros y cada año se otorgó de media a unas 250 empresas y las personas contratadas de media fueron unas 380. Entonces, teniendo en cuenta un poco este contexto en nuestra cabeza y por lo que os hablaba antes de la disponibilidad de información para planificar el trabajo, utilizamos o intentamos recabar información de 3 herramientas fundamentales. En primer lugar, utilizamos una herramienta que probablemente la gente que esté un poquito más enfocada a la evaluación de políticas públicas ya conocerá, que es las comparaciones de resultados entre lo que se denomina el grupo de tratamiento y el grupo de control. Es decir, el grupo de tratamiento, en nuestro caso, estará formado siempre por la gente, por las personas que fueron contratadas y para cuyo contrato tanto el ayuntamiento o la empresa, en su caso, tuvo una subvención, y, por otro lado, disponíamos de información de un grupo de control que estaba formado por personas de similares características a las pertenecientes al grupo de tratamiento, pero que fueron contratadas por este tipo de entidades, pero para cuyo contrato no se obtuvo subvención. Entonces, comparamos tanto fundamentalmente el favorecimiento de la inserción sociolaboral. Si finalmente, después del trabajo, después de haber sido contratados en uno y otro caso, si habían conseguido trabajar más o trabajar menos por ver el impacto que estaba teniendo esta política pública realmente. Además de esta herramienta, utilizamos el retorno social, que no sé si conocéis esta herramienta, pero también se utiliza bastante en evaluación de políticas públicas, que es una ratio que se utiliza siempre, que permite identificar y cuantificar en términos monetarios exclusivamente el valor socioeconómico y social que ha retornado a la sociedad por haber invertido o por haber gastado dinero en la política pública que estemos analizando. En nuestro caso, como veis, se analizó en su momento con esta ratio en la que en el denominador teníamos el gasto mensual de la subvención y en el denominador todos los beneficios sociales que habían retornado a la sociedad navarra, en este caso, producto de haber invertido por parte del Gobierno este dinero en las subvenciones, que estaban conformados estos beneficios por los salarios mínimos percibidos por las personas insertadas. Estaba formado además por las prestaciones sociales que se dejan de abonar, es decir, estas personas previamente a ser contratadas gracias a esta subvención podían estar cobrando un subsidio al desempleo, podían estar cobrando cualquier tipo de ayudas por pertenecer a colectivos desfavorecidos socialmente, etcétera. Todo este tipo de prestaciones, pensiones de todo tipo, etcétera. Y que obviamente al ser contratadas se dejaban de percibir. Y, en último lugar, por los seguros sociales de los contratos. Es decir, cada vez que un contrato se realiza en España, como sabréis, parte del sueldo se destina en forma de impuestos y se aporta a la seguridad social para que se contribuya al mantenimiento y sostenimiento de los servicios públicos. Con lo cual, como les estábamos contratando, también ingresábamos esta parte que antes no se hacía. Entonces, obviamente, el retorno social tendrá que ser esta fracción, esta ratio deberá ser superior a 1 para que sea, por así decir, rentable económicamente para la sociedad haber gastado este dinero. Y ya por último, se realizaron varias encuestas tanto a las entidades contratantes, ya sean ayuntamientos o empresas, como a las personas contratadas, haciéndoles diversas preguntas acerca de si consideraban si se había mejorado su empleabilidad, si se había mejorado su desarrollo personal, si se hubiera contratado a la persona o no en caso de existir ayuda o no,
etcétera. Y ahora veremos los resultados de todas estas herramientas que pudimos utilizar. Entonces, considerando todo esto, los subobjetivos en los que dividimos esta auditoría fueron, en primer lugar, analizar si habían sido eficaces estas subvenciones, es decir, si se había contribuido a favorecer la inserción sociolaboral de estas personas y si la empleabilidad de las mismas se había mejorado, si habían sido eficientes estas subvenciones, es decir, si el retorno social para la sociedad percibido había tenido esa ratio un número superior a 1 y si las entidades contratantes hubieran hecho esta contratación en caso de no existir dicha subvención. Y finalmente, lo que pasa que en este objetivo no me voy a centrar, se analizó también si había sido adecuada la gestión y control de las subvenciones, porque este fue un objetivo puramente de legalidad y no es el objetivo de este curso. Entonces, una vez que teníamos estos subobjetivos, ¿qué hicimos? Cogimos el primero para valorar la eficacia de las subvenciones y, como os he comentado antes, si recordáis, en el proceso de auditoría, los subobjetivos y los criterios de auditoría añadidos o a cada uno que nos iban a permitir dar respuesta a estas preguntas fueron los siguientes. En primer lugar, como os he comentado, analizar si se había mejorado la empleabilidad de las personas contratadas a través de las respuestas a las encuestas realizadas. Y, en segundo lugar, si se había facilitado la inserción laboral de las personas contratadas, analizando el porcentaje de inserciones en cada caso de las subvenciones pasados 6, 12, 18 y 24 meses tras la finalización del periodo subvencionado y compararlo con el grupo de control, tanto para el caso de las entidades locales como para el caso de las empresas. Y los resultados obtenidos fueron los siguientes. En el caso de la contratación en ayuntamientos, en entidades locales, como veis, las entidades contratantes, que es la barrita azul, consideraban que, en un altísimo porcentaje, cercano casi al 95%, se había mejorado. Esto hicimos encuestas en 2020 respecto a los ejercicios 2020 y 2021. Consideraban que mejoraba claramente la empleabilidad de las personas. Las personas, sin embargo, estos porcentajes no eran tan altos y, como veis, eran cercanos al 50% e incluso un poquito más bajo, que consideraban que esta subvención y el contrato tampoco mejoraba especialmente su empleabilidad, con lo cual aquí ya teníamos un poco una nota discordante que luego ya veremos en las conclusiones, que en este tipo de auditorías muchas veces es difícil llegar a una conclusión. Sin embargo, en el apartado de mejora del desarrollo personal y profesional de las personas, según las personas contratadas, porque esta pregunta no se hacía a las entidades contratantes, en este caso sí que opinaban que claramente haber sido contratados sí que mejoraba su desarrollo personal y profesional. En el caso de la contratación en prácticas en empresas, tanto la valoración de las empresas como de las personas contratadas estaba cercana al 95% o al 90% si tenemos en cuenta también a las personas contratadas, sobre que su empleabilidad, tanto su empleabilidad como su desarrollo personal y profesional, había mejorado ostensiblemente. Con lo cual, en este caso, ese primer objetivo de estas subvenciones, que era favorecer y mejorar la empleabilidad, parecía que se estaba alcanzando, que el impacto de la política de esta subvención funcionaba. Y vamos al otro que a mí me resultaba más interesante, porque considero que evaluaba fundamentalmente el impacto de las subvenciones, es decir, comparar el porcentaje de personas subvencionadas que estaban en activo, es decir, que estaban trabajando a los 6 meses, a los 12, a los 18 y a los 24, después de que su contrato subvencionado hubiera finalizado, frente al grupo de control. Y, como veis, en este caso, las personas cuyo contrato había sido subvencionado, que son la columnita azul, pasaba a los 6 meses de un 28% estar trabajando a un 52% a los 24 meses, con lo cual podíamos concluir que efectivamente el haber sido contratado favorecía la inserción sociolaboral de este tipo de personas, que acababan trabajando a los 24 meses en un 24% más. Se había ganado 24 puntos porcentuales, como podéis comprobar.
Sin embargo, el grupo de control en activo, que es la barrita roja, pasaba de estar empleado en un 23% a los 6 meses a un 38% a los 24 meses. Con lo cual, sí que era cierto que también mejoraban su inserción en el mercado, pero solo en 15 puntos porcentuales frente a los 24 de las personas que habían estado, que estaban trabajando y cuyo contrato había sido previamente subvencionado. Con lo cual, podíamos llegar a la conclusión de que efectivamente estas subvenciones habían conseguido favorecer la inserción laboral de las personas cuyo contrato había sido subvencionado, que recordemos que era el segundo objetivo de la política pública. En el caso de las ayudas a contratación a empresas, la cosa cambiaba un poquito y es que, como veis, de nuevo, la columna azul era el porcentaje de las personas subvencionadas que estaban en activo en el mercado laboral, que pasaba de los 6 meses del 82% al 89% a los 24 meses. Es decir, estas personas ganaban 7 puntos porcentuales de estar trabajando. Sin embargo, el grupo de control, cuyo contrato no había sido subvencionado, pasaba de estar empleado en un 77% a un 85%. Fijaros que la ganancia de inserción en el mercado laboral, en este caso, era de 8 puntos frente a los 7 puntos porcentuales de las personas que habían estado, cuyo contrato había sido subvencionado. Con lo cual, en este caso, no podíamos concluir que efectivamente la política o el objetivo de esta política de fomentar las subvenciones a empresas para favorecer la inserción sociolaboral estuviera funcionando del todo. Bien, avanzamos en el siguiente objetivo, que era la eficiencia, que, como os he comentado, los dos subobjetivos eran, en un caso, el retorno social, ver si esa ratio era superior a 1 o no, y luego esta pregunta que hacíamos, que era muy relevante, de ver si se habría contratado a las mismas personas en caso de que no existiera la subvención, tanto a las entidades locales como a las empresas. Y los resultados en este caso fueron los siguientes. En el caso de las entidades locales, de los ayuntamientos, el retorno social, que si recordáis era esa ratio en la que teníamos abajo en el denominador el gasto de la subvención y arriba teníamos el beneficio social que la sociedad navarra retornaba por las prestaciones dejadas de percibir, los salarios, etcétera. A los 6 y a los 12 meses después de haber finalizado el contrato subvencionado, este retorno social era inferior a 1, es decir, era como que la sociedad navarra, en este caso, no estaba recuperando todo el euro que había invertido en cada subvención. Por cada euro invertido solo estábamos recuperando 0,54 euros a los 6 meses y 0,65 a los 12. Pero pensar que esto era solo medido exclusivamente en términos monetarios, sin tener en cuenta otro tipo de dimensiones que en las auditorías operativas se deben tener en cuenta y que son muy relevantes, y especialmente en este tipo de ayudas a entidades locales que estaban enfocadas a personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos. Y la pregunta, lo que os decía de si era relevante, que era el segundo subobjetivo, es la pregunta que se hacía a los ayuntamientos de si se hubiera contratado a la misma persona si no hubiera existido la ayuda. Y por lo visto, en este caso, fijaros que sí que estaba condicionando un poco, porque el porcentaje superaba el 50%, acercándose casi al 60%, de que en caso de que no hubiera existido esta ayuda, no se hubiera contratado a estas personas que, como os digo, pertenecen a colectivos pues, con un nivel de estudios bastante bajo, con ciertos problemas de integración en la sociedad y demás, que en caso de no existir esta ayuda, si no se les hubiera contratado, no se hubiera mejorado su empleabilidad, no se hubiera mejorado su desarrollo personal y profesional, no se hubiera favorecido su inserción laboral, con lo cual esta parte del retorno social tenía que quedar un poco, o al menos teníamos que conjugar todos los aspectos para acabar concluyendo de una manera definitiva sobre el impacto y sobre la utilidad de la política pública. Y este mismo análisis, en el caso de contratación a empresas para personas que acaban de terminar sus estudios, ya superiores del tipo que fueran, como veis, en este caso, el retorno social sí que era superior a 1. Y como veis, la sociedad estábamos recuperando a los 6 y a los 24 meses, por cada euro invertido en la subvención, obteníamos un retorno de 1,51 y 1,36 euros
a los 6 y a los 24 meses, en este caso. Analizamos en este caso a los 6 y 12 meses y en este caso a los 6 y a los 24, con lo cual ese retorno social era positivo. Sin embargo, en este caso, la contratación de la persona, si no hubiera existido la ayuda, fijaros que las empresas contestaron que hubieran contratado a la misma persona en un porcentaje bastante alto, porque la columna de sí, que la hubieran contratado, es la azul. Con lo cual, como veis, si la hubieran contratado igualmente, nos creaba confusión a la hora de determinar si esta política efectivamente era útil o no, porque si las empresas las hubieran contratado igualmente, pues fijaros en qué situación nos quedamos. Con lo cual, teniendo en cuenta todo esto, que era a lo que iba en este tipo de auditorías, lo que acabamos concluyendo fue que en el caso de las ayudas a entidades locales para contratar a personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos, aunque el retorno social no fuera superior a 1, esa mejora en la empleabilidad y esa mejora en el desarrollo personal de estas personas, nunca mejor dicho, y ese favorecer que se inserten en el mercado laboral con lo que conllevaba, hacía que esta política efectivamente fuera útil y tuviera un impacto positivo en la sociedad. En el caso de las ayudas a empresas para contratar a personas jóvenes recién salidas de sus estudios, el retorno social, como acabamos de decir, era positivo, su empleabilidad, su desarrollo personal mejoraba, con lo cual estábamos consiguiendo esa parte de objetivo de la política pública, pero sí que es cierto que se nos quedaba un poco coja la pata de si efectivamente estábamos favoreciendo o no la inserción en el mercado o si hubiera dado igual que no se hubiera dado esa subvención a las empresas. Y lo dejamos un poco más en entredicho ese tipo de subvenciones a que se analizan. Y teniendo en cuenta todo esto, os cuento las 2 recomendaciones que hicimos más relevantes, que era, y las que dirigimos a los gestores, y en concreto al Servicio Navarro de Empleo. Y la primera de ellas fue que se evaluara el impacto de los programas de empleo más relevantes, incluyendo la comparación de resultados con un grupo de control, y que se incluyera en la convocatoria el fomento de la contratación en prácticas al colectivo juvenil para que no se pudiera contratar a la misma persona más de una vez al año para que la distribución de la subvención fuera más equitativa. ¿Vale? Porque, como vemos, y lo vamos a ver en el siguiente caso, la equidad es otro punto importante que hay que analizar en este tipo de auditorías operativas. Entonces, pasando ya al segundo ejemplo, para no extenderme mucho, en este caso, como ya sabéis, todas las cuestiones sanitarias preocupan especialmente a la ciudadanía y, en concreto, había una tensión en el ambiente, en medios de prensa, quejas continuas de las personas en la accesibilidad que tenía la ciudadanía a la atención primaria. Es decir, no pensemos en la atención especializada en hospitales, sino en cuando yo tengo una simple gripe, entre comillas, y acudo al centro de salud que hay en todos los municipios aquí de Navarra. Se decía que no era posible o que no nos daban una cita a tiempo y demás. Entonces, nos planteamos evaluar la accesibilidad de la ciudadanía a la atención primaria, cómo había evolucionado en el periodo 2018-2023. Os doy 4 datos sobre Navarra. Como os he dicho, es una región pequeña que está en el norte de España, con únicamente 630.000 habitantes, pero que tiene 3 zonas muy diferenciadas, la zona norte, la zona media y la zona sur, con unas densidades de población muy diferentes y con una tipología de población muy distinta. En el norte, mucha menos población, de una edad mayor. En la zona media se concentran en los principales núcleos urbanos, hay mucha más densidad, mucha más población inmigrante, y en la zona sur, de nuevo, menos gente. Con lo cual, esto también era lo que nos marcaba un poquito un objetivo de auditoría, como vais a ver ahora. Entonces, los objetivos que nos marcamos en este caso fueron cuáles eran los medios con los que contaba el Servicio Navarro de Salud para atender a la ciudadanía, cuáles eran las medidas que estaba adoptando el Servicio Navarro de Salud para garantizar la accesibilidad de la ciudadanía y si estas habían sido suficientes, qué uso habían hecho la ciudadanía de los recursos a la atención primaria,
A ver, perdón, que me he pasado. Si la accesibilidad era equitativa entre zonas básicas de salud, porque como os he comentado, la zona norte no tiene nada que ver con la media y con la sur. Y finalmente, si incluimos también la dimensión de la accesibilidad al entorno físico, dado las medidas que había que tomar para determinados tipos de personas. Entonces, con todo esto, el objetivo 1, en el que medimos los medios para atender a la ciudadanía, teniendo en cuenta que el Servicio Navarro de Salud gasta al año 1.100 millones de euros en atención primaria y que el 85% de ese gasto va destinado a personal, nos dedicamos a cuantificar las personas que había disponibles. Y no solo las personas, sino que las tradujimos a personal equivalente. Es decir, si una persona está a media jornada, no me puede contar como una, me tendrá que contar como media persona. Y no es lo mismo pensar que cuento, imaginaros, con una plantilla de 10 personas, o si esas personas, si las traduzco a personal equivalente, son 6 y media. ¿Vale? Lo comparamos además con los estándares de ratios de pacientes por médico que están establecidos por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS. E identificamos también cuáles habían sido las horas de ausencia en el puesto de trabajo, pensar vacaciones, posibles bajas laborales y demás, para ver efectivamente una persona cuántas horas había trabajado al año, y vimos las previsiones futuras de disponibilidad de personal por un problema patente de falta de médicos que ahora os comentaré. ¿Y a qué conclusiones llegamos? La estructura organizativa de los puestos era adecuada, es decir, la ratio de pacientes por médicos se adecuaba a lo establecido por la OMS, pero ojo con la modificación de tiempos de consultas. La OMS también da unos tiempos o aconseja cuáles deben ser los tiempos de calidad por consulta por paciente. Eso se cambió en Navarra a lo largo del periodo analizado, incrementando el tiempo por consulta, que pasó de 10 minutos por paciente a 15, lo que supuso que obviamente hubiera menos huecos en las agendas de los médicos. Como os he comentado, analizamos el personal efectivo equivalente y vimos que en el caso del personal facultativo, de médicos de cabecera y de médicos dedicados al cuidado de niños, de pediatras, había bajado el personal efectivo en el periodo analizado, mientras que el de enfermería y el de administrativo, el personal administrativo, se había incrementado. Además, detectamos que en el periodo analizado había habido un incremento de derechos en el personal para faltar al puesto de trabajo. Me estoy refiriendo a incremento de días de permiso por fallecimiento de familiares, por ingreso en hospitales, por bajas maternales y demás, lo que hacía que, si bien esto iba a favor de los derechos de las personas, esto suponía que el índice de ausencia en el puesto de trabajo pasara del 18% en el 2021 al 21% en 2023. Y detectamos un clarísimo problema de falta de personal facultativo médico y de pediatras para atender a los niños. Pero serio problema tenemos en España, no solo en Navarra, al respecto. En cuanto al segundo objetivo, nos planteamos medidas que se habían hecho para garantizar la accesibilidad y si habían sido suficientes. Por normativa, para sustituir una ausencia en el puesto, primero hay que acudir a las listas de contratación temporal, y en caso de que no se pueda contratar a nadie, se ofrece cubrir esas ausencias en el puesto al personal fijo que tenemos a través de la realización de horas extraordinarias. Cuantificamos esos recursos y vimos el grado de cobertura de esas ausencias. Y como veis, en el periodo 2018-2023 se gastaron casi 81 millones para cubrir esas ausencias en el puesto, de los cuales 61 fue para contratar a personal temporal, de manera temporal. Pero fijaros que de las personas disponibles en listas de contratación, solo el 3% de las mismas, de 11.000 personas que estaban, eran personal facultativo de médico de familia y médico de pediatría para atender a niños. Esto supuso que el 46% y el 54% de ofertas hechas a facultativos no fueran cubiertas. ¿Y qué pasó? Que en ese caso hubo que acudir a la realización de horas extraordinarias. En esto nos gastamos cerca de 20 millones. En consecuencia, esto supuso que el grado de cobertura de ausencias en el puesto en global pasara del 76% en 2021 al 67% en 2023. Habíamos perdido 9 puntos
en la posibilidad del Gobierno de cubrir dichas ausencias, ¿vale? Lo que es un tema muy grave y, desde luego, esa era la ausencia global. Como podéis ver aquí, por tipo de categoría profesional difería, porque, por ejemplo, en personal de enfermería se mantenía prácticamente igual, del 76 bajaba un poquito al 73, pero en personas de facultativo, de médico de familia, pasaba del 84 al 57%. En cuanto al objetivo 3, analizamos la frecuentación de la ciudadanía a los servicios de atención primaria y si habían recibido el mismo tipo de atención, si se acudía siempre a consulta y demás. Vimos que las personas habían acudido al menos una vez a consulta en el 86% de los casos, lo hicieron una media de 9 veces al año, obviamente mayor conforme incrementaba la edad, la frecuentación mayor en zonas rurales, y el 3% de los pacientes no acudían a consulta sin previo aviso, lo que implicaba que esos huecos se quedaran libres en las agendas y no se hubieran podido cubrir. Y finalmente, ahí he corrido un poquito porque quería llegar a este que me parece más interesante, se analizó la dimensión de la equidad por las divergencias que había entre zonas. Se analizaron distintos subobjetivos, los recursos que había por zonas, se aumentaba el tiempo desde que se solicitaba una cita hasta que se recibía, la disponibilidad de huecos libres en agendas, la accesibilidad telefónica, y la conclusión a la que llegamos fue que existían diferencias significativas en accesibilidad entre zonas básicas de salud. Estaban mucho mejor situadas las zonas especiales y rurales del norte, mucho en peor situación las zonas urbanas situadas en la zona media, donde se concentraba la población. ¿Esto en qué se traducía? En que los médicos de las zonas del norte tenían menos pacientes por médico, lo que implicaba que se tenía que esperar menos a que los pacientes fueran atendidos porque había más huecos disponibles en las agendas y, desde luego, en esas zonas del norte una mejor accesibilidad telefónica, lo que suponía, desde luego, que había diferencias condicionadas por las zonas, con lo cual el principio de equidad no se estaba cumpliendo en este caso. Y finalmente, la accesibilidad física, sin más, que esto es sin más si se estaban cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa, y se vio que no se estaba cubriendo porque las mejoras que se pretendían hacer, había habido un retraso significativo en realizar dichas reformas por la COVID, con lo cual en esto también se tenía que actuar. Con lo cual, la conclusión general a la que llegamos fue que la accesibilidad, efectivamente, a la atención primaria había empeorado a la ciudadanía, pero que estaba todo muy condicionado por la falta de profesionales. Es decir, que no era culpa de la mala gestión del Servicio Navarro de Salud, sino que estaban muy atados por la falta de profesionales y que todo muy condicionado por el incremento de derechos del personal a faltar a su puesto de trabajo y por el incremento de calidad en el tiempo de consulta a los pacientes. Se realizaron una serie de recomendaciones que las podéis consultar en el informe, como fomentar la incorporación de personas a la formación de especialidad, de medicina familiar, porque la gente que está estudiando medicina no se decanta por la especialidad de medicina de familia, etcétera. Con lo cual, y voy acabando ya, en definitiva, yo las cosas que me parecen más importantes es que elegir, centrarnos en cosas y en temas que sean relevantes para la sociedad, pero también sobre los que tengamos información y datos, porque muchas auditorías, si hubiera tenido más tiempo, si hubiera contado, las tuvimos que abortar, o sea, no realizarlas por falta de datos e información. Y luego es fundamental las preguntas que se diseñan para poder realizar dichas auditorías, ya que son muy complicadas. Hay que pensar mucho, hay que dar muchas vueltas a la cabeza, pero bueno, yo creo que las conclusiones a las que se llegan son muy bonitas, son muy enriquecedoras y son sobre todo muy útiles tanto para gestores como para los ciudadanos, para intentar entender cómo están actuando nuestros gobiernos. Con lo cual, acabo ya, espero no haberme pasado mucho en el tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Quedo a vuestra disposición por si surge alguna pregunta. Aquí tenéis mi dirección de correo electrónico por cualquier duda que no os pueda contestar aquí, o cualquier duda que os pueda surgir si estáis planteando cualquier tipo de auditoría y que me queráis consultar. Y aquí os dejaré también la dirección de la página web de la Cámara de Contos, donde podéis
consultar la normativa a la que os he hecho referencia. Y con esto termino mi exposición. Muchas gracias. Mil Fíjate. gracias, Karen. Qué espléndido recorrido nos has dado respecto de este tipo de revisiones que en realidad son evaluaciones. Hay algunas inquietudes, me parece que las podemos resumir de la siguiente manera. Mira, particularmente en este tipo de revisiones o evaluaciones donde están concentradas aspectos de alta especialidad como es el sector salud. ¿Ustedes se hacen acompañar en las evaluaciones de especialistas en la materia, es decir, por médicos, enfermeras, administradores hospitalarios? ¿Cómo es y si la respuesta es sí, cómo es que los integran y cuál es el nivel de responsabilidad que tienen ustedes en esos trabajos? Vamos, si le abres el micrófono. Sí, listo. Vale, ahora sí. A ver, Alfredo, no nos acompañamos. Lo que hacemos, desde luego, es trabajar directamente con ellos, por supuesto. O sea, mantenemos con ellos, yo no sé cuántas reuniones podemos mantener con ellos, con personales de profesionales sanitarios, me refiero, pero que incorporemos, obviamente, porque son ellos los que nos explican todos los procedimientos que siguen para gestionar las agendas, para los huecos, nos dan acceso a toda la información, a todas las aplicaciones directamente, pero nosotros incorporar personal de esos perfiles, no, a nuestros equipos no. No, eso no lo hacemos. Muy bien, mira, hay un par de preguntas de Juan Antonio Ramírez Torres. Una es sobre las encuestas que se aplicaron por parte del equipo auditor o el ente auditado, o el ente auditado proporcionó esa información para análisis. Ya aclaraste que lo hacen a través de la exploración con los propios sujetos evaluados, ¿no? Porque él comenta que este trabajo es muy similar a las evaluaciones técnicas empleadas para evaluar precisamente el impacto. ¿Qué opinas de eso? A ver, las encuestas a mí me parecen una parte o una herramienta muy relevante de la evaluación de las políticas públicas, pero por supuesto no tiene que ser la única, porque las opiniones a veces están sesgadas, a veces, bueno, hay que ver también en el universo de la encuesta, por supuesto, y ver ese posible sesgo, cómo te puede condicionar a ti las conclusiones. Como digo, es una herramienta más que considero que debe ser utilizada. Siempre que la encuesta esté bien diseñada y se hagan las preguntas adecuadas, puede ayudarnos a concluir mucho para valorar el impacto, para evaluarlo, pero creo que debes ir siempre acompañada de otras herramientas. La del grupo de tratamiento y de control me parece desde luego la mejor. Lo que pasa que es cierto que es muy complicada a veces de hacer o de tener información disponible al respecto. Muy bien. Araceli, la ingeniera Araceli pregunta que si dentro de este proceso dejan alguna constancia de que realizan algún instrumento de planeación para delimitar las auditorías, ¿no? Dónde empieza, dónde termina, como si fuera un ciclo transaccional. Sí, nosotros cuando empezamos el trabajo se realiza lo que denominamos una memoria de planificación, en la que se detallan todos los hitos en los que vamos a dividir la auditoría, que obviamente es un documento que está en continua elaboración y en continua modificación, pero allí, bueno, si alguien está interesado me puede escribir, le puedo pasar un modelo de memoria de planificación en la que se van identificando todas las fases de auditoría con calendarios previstos y demás, participación de los miembros del equipo de auditoría, y se identifica todo claramente, sí. Muy bien. Oye, Karen, voy a hacer un paréntesis para comentarte algo que debes saber. Tu conferencia está llegando a pues, muchas personas, más de 200 conectadas, pero no solamente es el número, sino están conectadas personas que pertenecen a organismos de fiscalización superior en entidades federativas y de la federación y otros órganos de los tres poderes de la Unión y de los tres niveles de gobierno, es decir, federal, estatal, municipal y también organismos autónomos muy importantes como el INEGI y dependencias como la Secretaría de Economía. No quisiera dar nombres porque corro el riesgo de omitir y no quiero cometer esa falta de respeto, pero créeme que ha sido de mucho, mucho interés, no solo por el número de personas conectadas, sino por
que dentro de lo que llevan a cabo, pues tiene mucho que ver esto que nos has compartido y que en este contraste de carácter internacional, pues podemos también intercambiar buenas prácticas. Yo te quiero preguntar a título personal. Jennifer Green hace una postulación, seguramente la has escuchado. Por ahí de 2015 escribe un documento que tiene que ver con la evaluación en la defensa de la política pública y lo que plantea es que muchas veces es como la mamá gallina que arropa a los hijos, ¿no? En este caso, o a los pollitos. En este caso, dado que es el propio sistema gubernamental quien ejecuta la política pública, quizá de alguna forma participó en su diseño, pero le toca definitivamente la implementación y dar los resultados. No corren el riesgo que en esa formulación de indicadores de desempeño o de gestión, porque hay que diferenciarlos, vaya una cobertura per se en el planteamiento de metas, objetivos, indicadores que pudieran presentarse mayormente satisfactorios y que luego la evaluación por llevar, digamos, la misma suerte pudiera omitir cuestiones que no fueron previstas desde su diseño. Sí, ciertamente tienes toda la razón. Dependiendo de los objetivos que te marques, va a ser más fácil alcanzar esas metas. Efectivamente o no, pero por eso te decía yo que, bueno, considero que este tipo de evaluaciones, aunque las debieran hacer también los propios gobiernos y demás, se debieran realizar en este caso, nosotros que somos un órgano de control externo, que somos ajenos e independientes al gobierno, no tenemos nada que ver con ellos, somos un órgano independiente, que creo que somos más objetivos y podemos plantear unos indicadores adicionales a los que ellos hayan planteado. O recomendarles que introduzcan sobre todo este tema del grupo de control, porque sobre eso sí que no van a poder hacer nada. Por decir algo, favorecer la inserción laboral es que o consiguen el trabajo o no consiguen, te quiero decir. Pero creo que este tipo de evaluaciones sería más adecuado que lo realizara un órgano ajeno a la gestión para que plantee, aparte, aunque pueda revisar los indicadores que se haya planteado el propio gestor, que siempre se habrá planteado algo más alcanzable, que pueda plantear otro tipo de indicadores añadidos que puedan aportar algo más a esa evaluación del impacto y que no estén, entre paréntesis, condicionados por haber diseñado esa política. Sí, cierto. Bien, oye, Karen, queremos aprovechar cada minuto que estás con nosotros. Y hablando de la oportunidad en México, la cuenta pública se presenta, digamos, el 30 de abril, ¿no? A más tardar del año siguiente al cual se formula. Te voy a decir que si la cuenta pública es del 2024, se entrega a más tardar el 30 de abril del 2025, pero los resultados de su revisión, al menos en el ámbito federal, el órgano de fiscalización superior federal, entrega los resultados a más tardar el 20 de febrero del año siguiente, es decir, en este caso sería la del 2026. Y eso pues eventualmente deja una sensación de laxitud y de falta de oportunidad. ¿Cómo es allá en España, en el caso particular de Navarra? Pues mira, te cuento. En Navarra antes ocurría eso. Bueno, no, os cuento un poquito de manera muy breve. Antes el gobierno tenía obligación de presentar las cuentas, como has dicho tú, antes del 30 de septiembre del año siguiente. Y nosotros, como órgano de control externo, no teníamos establecido ningún plazo para formular nuestro informe de auditoría sobre dichas cuentas. Entonces, nos pusimos como muy serios y se cambió la normativa y ahora nos la tienen que presentar antes del 30 de junio y del siguiente año. Con lo cual, lo del 30 de abril me parece estupendo, que menudo esfuerzo tienen que hacer. Les felicito por esas fechas, tomo nota. Y se cambió nuestra ley y nosotros tenemos que formular nuestro informe de auditoría sobre dichas cuentas en el plazo, a ver cómo es. Nos remiten esas cuentas, nos tenemos que, julio, agosto, septiembre, octubre, en el plazo de 4 meses. Es decir, antes del 30 de noviembre debemos haber presentado nuestro informe de auditoría sobre las cuentas, porque sinceramente considero que si no pierde toda oportunidad en el tiempo ese informe de auditoría y eso no puede ser.
No, bueno, Pero bajo mi punto de vista, la oportunidad en el tiempo es algo fundamental de nuestros informes, sí. claro, déjame decirte que aquí hay tres entregas. La última se hace el 20 de febrero a más tardar, que acaba de ocurrir, incluso fue antes del 20 de febrero, pero la revisión de la cuenta pública tiene tres entregas. Una, si no mal recuerdo, es en junio, en octubre del año en que se presentó la cuenta Ah, pública vale, bien. 24 en el 25, pero el informe de cierre se hace a más tardar el 20 de febrero. Pero me parece muy interesante también. Y hay muchas felicitaciones para ti, Karen. La verdad es que muy clara, muy completo el tema. Espero que tengamos también oportunidad de tener este ejercicio de retroalimentación con los órganos de fiscalización superior, que me parece pues son los más interesados porque tienen esta responsabilidad de cara a la sociedad, pues establecer cuáles son el grado de cumplimiento, no solamente normativo. Yo siempre he dicho que este tipo de auditorías tiene también un componente de legalidad muy importante, pero sí de desempeño y sobre todo de calidad en los bienes y servicios que da, en este caso, que dan los gobiernos, ¿no? En el caso de España, Navarra particularmente, en el caso de México, las entidades federativas y también los municipios. Le voy a pedir al maestro Benjamín Reyes Torres, que lo conoces muy bien porque fue quien te contactó, nos coordinó igualmente a través de Carlos Miguel Gómez, que es una persona también muy dinámica, muy activa, un investigador nato, para que pues nos comparta primero pues, un agradecimiento, una reflexión y sobre todo el calendario brevemente, creo, Benjamín, de lo que viene para el cierre de esta gestión en la Academia Mexicana de Auditoría del Desempeño. Adelante, Benjamín. Gracias, Alfredo. Gracias, Karen. Pues excelente ponencia. Bueno, desde la Vicepresidencia de Docencia y Capacitación del Colegio, quisiéramos invitarlos a dos eventos que tenemos próximamente. Como escuchamos, las organizaciones hoy en día buscan tener una gestión adecuada. Dentro de esta gestión adecuada hay elementos como es el control interno, que son pues la sangre que corre por las venas de la organización precisamente para esa gestión. En la academia estamos conscientes de esto y si bien las organizaciones trabajan en tener una mejor gestión, los que nos dedicamos a la auditoría, a la evaluación, pues se vuelve un reto también incorporar, de acuerdo a las tendencias mundiales, nuestro trabajo de auditoría más allá de las cifras contables, sino llevar ahora nuestro trabajo de auditores, evolucionar hacia opinar sobre la gestión. Por eso esta profesión de auditoría pues se ha mantenido vigente. Y en ese entorno, el próximo 25 de marzo, en la academia, tendremos una conferencia, la importancia del control interno en la gestión de las organizaciones. O sea, ¿qué tan importante es el control interno en la gestión de organizaciones? Presentaremos algunos casos prácticos y los invitamos a participar. Agenden, si es posible, de una vez. También el 15 de abril, en México, como ustedes saben, hubo reformas en materia de transparencia y protección de datos personales. En estos temas tenemos nuevas leyes generales para transparentar. Entonces, el 15 de abril haremos un análisis de las dos leyes generales en materia de transparencia y protección de datos enfocadas a qué tan importante o qué disposiciones hay en estas leyes para la gestión de las organizaciones. Ante los nuevos retos de la inteligencia artificial, pues vemos también que la protección de datos se vuelve fundamental y nos presenta nuevos retos, ya que cada información que subimos a la inteligencia artificial, pues ya no puede ser regresada. Entonces corremos el riesgo de estar compartiendo información de nuestras organizaciones, de nuestro trabajo, información que se queda en la red y que puede ser utilizada pues de maneras múltiples. Por ello, se vuelve muy importante la protección de datos generales y datos personales. En este tema, eso lo estaremos comentando el 15 de abril 2026. Los invitamos a participar y pues bueno, felicidades
Karen, felicidades a la academia y seguimos desde la Vicepresidencia de Capacitación a sus órdenes. Gracias. Gracias, Alfredo. Mil gracias, Karen. Nuevamente, gracias por tu generosidad de compartir conocimientos desde Navarra para México. Espero que podamos también corresponder, que nos invites también a algunas charlas, pero particularmente porque nos das la oportunidad de hacer esta comparación, esta contrastación, esta reflexión y nos dejas, me parece, tareas, ¿no? Interesantes, sobre todo para abonar en la calidad de los trabajos de fiscalización y las áreas de oportunidad que tiene la rendición de cuentas. Y creo yo, a través de estos foros, y me gustaría escuchar tu reflexión final, pues tratar de socializar los temas para que más personas los entiendan, tengan mejor información, porque eventualmente, Karen, creo yo, que este tipo de ejercicios, si conseguimos que la ciudadanía se informe, puede ejercer su voto informado y ya sea que tome la decisión de continuar apoyando un proyecto político o defina un cambio de ruta. El trabajo que tú haces y que hacen los órganos de fiscalización superior y en general los que les corresponde del lado de los gobiernos federal, local, estatal y los poderes de la Unión, llevar a cabo este tipo de ejercicios, tienen una responsabilidad muy grande no solamente con el propio Estado, sino con la sociedad. Y en ese sentido, me gustaría escuchar tu reflexión final y nuevamente agradecerte el tiempo, el espacio, la calidad y la claridad con la que has expuesto. Muy bien, gracias, Alfredo. Bueno, gracias a vosotros, como he dicho, por permitirme participar en vuestro foro con gente tan importante. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que este tipo debemos tender y cambiar un poco, aunque sigamos haciendo las auditorías que hacemos de tipo financiero y de tipo legal de cumplimiento, que son muy importantes porque al final el sector público se debe eso también a una legalidad y a un cumplimiento normativo. Creo que para que la ciudadanía, bueno, yo como siempre pienso que la ciudadanía me debo a ellos, con sus impuestos pagan mi sueldo, con lo cual creo que ellos son los principales destinatarios de mi trabajo y creo que les tenemos que devolver ese nuestro trabajo hacia ellos, analizando cosas que de verdad les preocupen a ellos, que esté en boca de todos, pero y que sepan las razones fundamentales de por qué pasan cosas a veces en la gestión. Como os he comentado, el tema por ejemplo, por decir algo, de la accesibilidad a atención primaria, había como en la ciudadanía, por lo que decías de apoyar un proyecto político u otro, se estaba criticando muchísimo al gobierno que estaba actualmente en ese momento, cuando hicimos el informe en el poder, porque decían que gestionaban todo mal y no, vamos a analizar las cosas bien. Claro, no podemos atender a la gente como se atende antes, igual hay que esperar más, pero porque te estoy dando una atención de mayor calidad, es que no tengo médicos, es o sea, es necesario que la gente tenga toda la información para poder decidir o tener una opinión, formarse una opinión al respecto sobre la gestión, con lo cual creo que efectivamente es un reto hacer este tipo de auditorías, nos tiene que cambiar un poco la concepción de la auditoría. Pero bueno, creo que entre todos, si nos vamos compartiendo las experiencias que hacemos en un lado, en otro y demás, siempre podemos aprender todos de todos y avanzar en este campo que por otro lado es maravilloso. A mí me gusta mucho más que decir si unas cuentas están bien formuladas o no, porque me parecen que es más útil para la sociedad. Y de nuevo agradeceros vuestra invitación, Alfredo.